Muy buenos días, León, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Muy buen mediodía para vos, para todo tu equipo de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, lo dije bien, ¿verdad? Roberto León Cesenarro. Perfecto. Bárbaro. León, bueno, nosotros lo primero que querríamos escuchar de tu parte es el impacto de la megaminería en Catamarca, en particular, en Andalgalá, que con este tema de las luchas ambientales también creo que pasó al plano de uno de las ciudades emergentes en las luchas ambientales, justamente porque allí cerquita, ¿no?, a 17 kilómetros al norte de la ciudad en la cual estás vos en este momento, hay un megaproyecto minero, Agua Rica, y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata ese proyecto y cómo afectaría la vida de los habitantes de Andalgalá. Bueno, el tema es así. Nosotros tuvimos la primera experiencia en este país, que fue el primer proyecto de la megaminería, que se llamó Proyecto Debajo de la Lumbrera. Es un proyecto que estaba ubicado a 65 kilómetros de nuestro centro, dentro de nuestro departamento de Andalgalá. Cuando comenzó los años 90 se nos hizo, digamos, toda la preparación y toda la propaganda de ese proyecto, y acá en Andalgalá estábamos todos realmente enloquecidos porque jamás imaginábamos todo lo que se nos venía diciendo, prometiendo. Te doy un ejemplo rápido. A ver. Se nos prometía 12.000 puestos de trabajo directos en una población que en realidad tenía 15.000 habitantes. Entonces, la preocupación nuestra, ¿cómo hacíamos para traer de otros lugares vecinos para completar esos 12.000 puestos de trabajo directos que nos prometía la minera? A las postres, después de algunos años, cuando comienza el proyecto, en realidad Andalgalá solamente logra conchavar, hablando criollamente, darle trabajo a 22 personas. 22. A 22 personas, para que empecemos. Bueno, y las miles de promesas faraónicas, no se cumplió absolutamente nada. Ese proyecto, lamentablemente, alguien nos advirtió en aquel momento que iba a ser el pie de una cadena ya sin fin, porque esta persona nos dijo: muchachos, estas empresas vienen por todo, hoy empiezan por este proyecto, mañana siguen por el otro, por el otro, por el otro, y así se hace una cadena sin fin. Nosotros en ese momento, esta persona era don Javier Rodríguez Pardo, Claro. especialista en la materia, y él nos dijo: muchachos, no dejen entrar ningún proyecto porque no va a terminar más esta locura hasta que desaparezca. Nosotros, con el entusiasmo de lo que era, de lo que se nos prometía en aquel momento, hicimos oídos sordos. El proyecto se asentó y lo único que nos quedó fue destrucción, nos dividió el pueblo, nos peleamos, una cosa realmente, una tragedia, para ser claro. Mira. Hoy este proyecto que vos me preguntas, que se llama Agua Rica, es un proyecto que también lo mantienen las mismas empresas que trabajaron el proyecto de Alumbrera, que son empresas transnacionales, ¿no? Ahora, este proyecto de Agua Rica es un proyecto que nosotros iniciamos el primer problema en el año 1971, o sea que este año hemos cumplido 50 años del primer levantamiento de este pueblo, porque nosotros tenemos en ese lugar donde está este yacimiento las nacientes de nuestros ríos, y nosotros teníamos absolutamente claro que eso no se podía negociar bajo ningún punto de vista, porque lisa y llanamente significaba la condena para este pueblo. El 22 de agosto de 1971, Andalgalá se pone de pie, le quema vehículos y las instalaciones a la empresa, y la empresa se tiene que ir. La empresa era una empresa yanqui que se llamaba City Service. Para que vos tengas una idea, en aquel momento En el año 71, el gobierno de Catamarca le entrega
este proyecto por el 50% en concepto de regalía. 50%. Acá cuando se hace toda esta movida vienen muchos políticos de nivel nacional, como por ejemplo el Colorado Abelardo Ramos, Vicente Leónidas Sadi, y un montón de gente más, y nos llena la cabeza a nosotros de que 50% era muy poco, que nosotros lo mínimo que teníamos que reclamar era 75%. Bueno, eso fue uno de los argumentos más fuertes por el cual se la peleó a la minera, más el otro problema que sigue siendo el problema de hoy, que es el tema ambiental. Claro. Así que bueno, la empresa se tuvo que ir, nosotros en aquel momento exigíamos el 75%, vos te imaginas que Alumbrera en realidad pagó un poco menos del 1%, y estas cosas hay que decirlas de algún modo que la gente lo entienda, porque la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que es la 24.196, es una ley que te prevé como techo de las pretensiones de las provincias el 3%, es decir, ninguna provincia puede cobrar más del 3%, ¿no? Sí, parece redactada por las empresas mineras. Claro, eso o sea, todo el tema minero lo hizo realmente Carlos Saúl Menem en concordancia con Arnoldo Castillo, que era el gobernador catamarqueño. Ellos ponen ese techo, el 3%, Catamarca tenía una ley, que era una ley provincial que te decía que el mínimo que ellos podían bajar era el 12%. Eso genera un problema muy grande entre la nación y la provincia, en dos gobiernos peronistas. Acá en Catamarca estaba Eduardo Sadi, y Eduardo Sadi en la negociación con Menem dice, bueno, yo a lo sumo que bajo es al 10%, pero no bajo ni un céntimo más del 10%. Esta es la verdadera razón y casualidad que hizo que en el año 90 el gobierno nacional interviniera Catamarca, y para lo cual utilizó aquel tema que era un tema muy, muy lacerante en el país, que era la muerte de aquella joven estudiante, de María Soledad Morales, y con ese pretexto se hizo la intervención en Catamarca. Pero en realidad el tema de fondo era esto otro que yo citaba, es decir, la intervención a Catamarca era porque Sadi no le quería aflojar menos del 10%, y ellos ya habían pactado con las multinacionales que iba a ser el 3%. Bueno, lo cierto es que se hace la intervención, se hace todo para que gane un radical, porque Arnoldo Castillo era radical, pero era íntimo amigo de Menem, gana Castillo Sánchez promulga una ley provincial, la 4759, donde dice que adhieren a la ley nacional con el 3%. Nosotros, por supuesto, ya en ese momento estábamos advirtiendo que la cosa venía mal. Claro. Todo era muy claro, y que el gobierno ya nos estaba estafando. Efectivamente, lo que nosotros pensamos sucedió a los 3 años, en el 93, Ítalo Guadañi, que era el ministro de Producciones de Menem, reglamenta esa ley, la ley 24.196, y dice que sí, va a ser el 3% el techo, pero aquí previo descuento de costos de producción, de comercialización y de transporte. Es decir, en realidad, y esto hay que decirlo porque esto la gente no lo sabe, la gente siempre habla del 3%, en realidad no es el 3%, es menos del 1%, pero lo cerremos en el 1%. O sea, que las mineras en realidad, ¿qué es lo que pagan? Pagan una renta del 1%, o sea, nada. Si vos a eso lo traducís en otro término, que las leyes mineras favorecen a las empresas en un porcentaje, por ejemplo, Alumbrera, que exportaba, y que esta empresa que quiere hoy explotar Agua Rica van a exportar desde el puerto de Rosario, las leyes mineras le aseguran a ellos la devolución del 5% de lo que ellos declaran. O sea, declaran 10, de ese 10 el Estado les reconoce el 5%. Es decir, en definitiva, vamos a hacerla claro, el país paga a las empresas multinacionales para que se lleven nuestras riquezas. Porque si las empresas pagan el 1% y nosotros les pagamos el 5%, chao, estamos perdiendo el 4%. Eso se llama infame traición a la patria. Exactamente, ese es el término. Ahora, si vos lo tomas a esto desde Bahía Blanca al sur argentino, ya no es el 5%, es el 10%. Por eso muchas empresas no sacaban
estos productos mineros por acá, por Rosario, sino que lo hacían de Bahía Blanca al sur. Bueno, esa historia yo te la narro así para que tengamos idea de cómo fue la descomunal estafa que se nos hizo. Pero no solo eso, un dato preciso y exacto. Nosotros comprobamos, tras de algunos juicios que habíamos iniciado por rupturas del mineroducto. El mineroducto es un caño que llevó durante 20 años todos los concentrados mineros que se obtenían en Alumbrera a la provincia de Tucumán. 300 kilómetros en ese caño, y cada rato se rompía, y te imaginas que era todo un drama, porque a donde se rompía es lo que ha pasado hace unos días ahí en el Río Negro, con ese derrame en Vaca Muerta, donde se hacen ríos de contaminación que no los recuperas nunca más. A nosotros nos pasaba lo mismo con aquel mineroducto. En Catamarca, acá en Andalgalá, hubo 7 derrames. Los denunciamos los 7, la justicia nunca ni nos contestó. En Tucumán hubo un solo derrame, en Concepción. Mirá vos la diferencia. Concepción inicia la demanda y después de casi 20 años de lucha, logran de que la justicia, en las 3 opciones de alzada, condenara a la empresa minera Alumbrera. La condenó para que pague 21 millones de pesos. ¿Te imaginas que 21 millones de pesos es una burla? Una burla. Pero bueno, esa causa, ¿para qué nos sirvió a nosotros? Para que todos los estudios científicos que se hizo a través de Gendarmería Nacional, a través del CGMAR, ¿me entendés?, dictaminaran definitivamente que ellos estaban trasladando por ese mineroducto 56 minerales, cuando la ley a ellos los obligaba a que declaren 3: oro, cobre, molibdeno. Ellos lo declaraban en una declaración jurada, que si ponen 10, 10, si ponen 100, 100, y si ponen 1 millón, 1 millón. Se sobreentiende que una empresa no va a declarar lo que realmente está llevando, siempre lo va a minimizar para poder pagar lo menos posible. Así es. Lo cierto es que esa descomunal, inconmensurable estafa fue ese proyecto, y es la otra estafa que se hace a toda la minería en este país. O sea, las mineras se llevan, en el caso de Alumbrera, 56 minerales, solamente declaran 3, es decir, 53 lo llevan sin pagar un peso. Eso generó en Catamarca que un fiscal federal que se llama Gustavo Antonio Gómez, figura muy reconocido a nivel nacional. De hecho, es casi un columnista de nuestro programa. Bueno, es un capo total este fiscal federal. Él inicia una causa por contrabando de metales. Si vos, yo, cualquier argentino viaja fuera del país, te meten en esos escáneres que te ven hasta los intestinos que lleva y que no lleva. Que está bien y es correcto. Ahora, la minera durante 20 años se llevó 53 minerales, donde están los minerales caros, porque esto es lo otro que no se dice. Que, por ejemplo, el uranio, el torio, el cesio, lo que se llaman minerales o tierras raras, que es lo más caro que hay en el universo minero, las mineras lo llevan gratis. ¿Me entiendes? Sí. El oro, comparado con el precio de esos minerales, es una ganga, es nada. Bueno, lo cierto es que esto es desde lo económico la peor de las estafas que nos puede pasar a nosotros, que te lo lleven todo gratis sin pagar un peso. 53 minerales lo llevó Alumbrera sin pagar un peso, y es lo mismo que pretenden hacer ahora con el proyecto Sí, que además, digámoslo, que son minerales que se pierden para siempre. Sí, porque no es una cosecha, digamos, se llevaron las aceitunas, y bueno, esperemos el año que viene y tenemos aceitunas nuevas. Esto se lo llevan y es directamente, no se lo puede suplantar, no se lo puede volver a esperar. Es realmente un saqueo que han hecho sobre la Argentina, que yo no sé qué es lo que se habla en los pueblos y cómo se puede justificar esto que vos decís, que a todas luces no hay que ser presidente de la nación, ni senador, ni diputado nacional. Simplemente con un chico de escuela primaria se da cuenta que el Estado, el pueblo argentino no puede pagar para que lo saqueen. ¿A qué atribuye el pueblo esta actitud infame de la dirigencia política? Muy simple. Esto es el precio que tiene que pagar un país como el nuestro,
en vía de desarrollo por la famosa deuda externa, ¿me entiendes? Yo te voy a contar rápidamente una anécdota. Menem, cuando él era presidente, Menem es de un pueblo de acá cerca, de Andalgalá, de Anillaco. Nosotros estamos de este lado del límite, que es el río Colorado, río Abaucán, y Menem está del otro lado. Lo que pasa es que en La Rioja, en esa zona, se llama la costa riojana, que es la mayor zona productiva que tiene la provincia de La Rioja, y entre otras cosas produce, por decirte, 40 millones de kilos de encurtido, que era el gran negocio que tenía La Rioja y que vendía sobre todo a Europa o a Brasil. Nosotros, al ser vecinos, te doy un ejemplo, mi padre era íntimo amigo de los Menem, porque ellos tenían comercio, mis padres también, entonces mi padre le compraban, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que Menem tenía un familiar de él, acá en Aymogasta, que fue 12 años intendente en Aymogasta, y le decíamos, Nicolás, cuando tengas un encuentro con el doctor Menem, invitarnos, que nosotros vamos a ir, un grupo de 4 o 5 personas de acá que las conoce a todos para que hablemos del tema minero, porque nosotros ya veíamos esta tragedia que después se va a producir. Tuvimos oportunidad 2 veces de hablar con Menem ahí, y le decíamos, gobernador, presidente, usted sabe que toda el agua de la costa riojana va del bolsón de Pipanaco, que es nuestro bolsón, de acá de Andalgalá y de Pomán, y es un bolsón que ya está contaminado, porque todo el otro problema y el otro drama de la mega minería son los famosos open pit, las escombreras, los diques de cola, que es donde se almacenan montañas de productos de contaminación. Y eso, con las condiciones climáticas naturales, humedad, lluvia, nieve, si es que caen, porque también tenemos que aclarar que esta zona es una zona muy, muy desértica, se va generando por el subalvio, subterráneamente, ríos de ácido. Y eso va condenando a este bolsón de Pipanaco, de donde sale el agua que alimenta a toda la costa riojana. Así de simple, así de claro, hablamos, señor presidente, haga algo, usted va a condenar a esta parte de La Rioja, y él nunca nos hizo caso, siempre se burlaba porque él decía que nosotros somos de otra época, que hoy la tecnología lo supera, bueno, ese discurso que tenía Menem. Sí, el de la estratosfera, tan realista como el de la estratosfera. Exacto. Este amigo Nicolás Martínez, después de la segunda visita, nos llamó a 3 de los que normalmente íbamos a cenar y a conversar, y fue muy claro. Nos dijo, Chango, no pierdan más tiempo, esto es la locura que se viene, porque este acuerdo que hacen con las petroleras, que hacen con las mineras o las megamineras, tiene que ver con el pago de la deuda externa. Eso explica lo que vos me preguntaste. ¿Por qué hoy están tan enloquecidos ya? Porque no les alcanza solamente el proyecto de Bajo la Lumbrera. Ahora tienen que pensar en el proyecto Agua Rica, que es un proyecto que es 3 veces más grande que el proyecto de Alumbrera, y tienen que pensar en otros proyectos, en la meseta chubutense o en San Juan, donde ya la deuda nuestra de aquellos años a este tiempo se ha acrecentado también varias veces. Sí, entonces, claro. No deuda no, es decir, la deuda es una ficción, ¿no? Es una ficción financiera creada con la finalidad de saquear a la Argentina y empobrecer a su pueblo. Porque nadie pudo justificar que esa deuda, que los economistas del régimen dicen que es por el déficit fiscal, pero el déficit fiscal es en pesos, así que nadie toma deuda en dólares, pudiendo tener los pesos a disposición por el Banco Central. Esa deuda es un mecanismo a partir del cual, muy ficticio, que nunca se construyó un hospital ni una escuela, a partir del cual se justifica todo este saqueo que usted está relatando. Exacto. Mira, si nosotros como argentinos dijéramos, vamos a sacrificar estos pueblos para que la deuda, que son 100 pesos, después que pasen estos proyectos, sea la mitad o sea menos de la mitad, bueno, uno dice, y bueno, pongamos el cuero y nos juguemos. El problema es que esto, hacen sus negocios, las empresas se llenan de plata y los gobernantes se llenan de plata y la deuda sigue creciendo de una manera descomunal. Ese es el tema. ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con la deuda externa. La deuda externa argentina se paga con estos emprendimientos
para que después de esto la deuda siga siendo más grande y los únicos enriquecidos sean los gobernantes que están negociando con las mineras. Este tema de los gobernantes, ustedes están más en contacto con los gobernantes que en las grandes ciudades. Nosotros estamos en el Gran Buenos Aires. Imagínate que estamos en la primera sección electoral con más o menos 6 millones de habitantes. Es difícil que conozcamos personalmente a los gobernantes. ¿Ustedes ven que los gobernantes efectivamente se enriquecen? Pero descomunalmente. Yo te puedo hablar de quién fue el mentor de todo esto, que fue el actual, o yo creo que ya lo han cambiado hace unos días atrás, senador Óscar Castillo, hijo de Arnoldo Castillo, aquel viejo líder y caudillo radical. Este hijo de él fue 18 años senador nacional por Catamarca. Nunca presentó, solamente se le conocen 2 proyectos en 18 años. Uno para habilitar ahora en el tiempo de la pandemia las carreras ahí en Palermo, en el hipódromo, y otro para habilitar estas casas que son de timba. Son los únicos 2 proyectos que se le conocen en 18 años. Y este señor, en mi época, porque es de mi edad, estoy hablando de comienzos de los años 70, cuando él vuelve con un título de abogado de la Universidad del Nordeste de acá de Santa Fe, no tenía ni para comprar un cigarrillo, o sea que si se bajaba, nosotros le teníamos que convidar un cigarro. Bueno, él hoy es una persona que ni sabe lo que tiene, porque es tanta la plata que amasó. Pero no solo él, te vuelvo a repetir, todos los gobernantes, los que han venido de las líneas radicales que han sido 2 gobiernos de Castillo, del viejo líder de este viejo caudillo radical, un gobierno del hijo de Oscar, de este político que te estoy hablando, 2 gestiones más de Eduardo Brizuela del Moral, que venía en la línea impulsado por el castillismo, y de ahí vienen 2 gestiones de gobierno de Corpasi, que ya dentro de la línea peronista, y ahora Jalil, que bueno, en algún momento coqueteó con los radicales y sobre la hora cambió y se pasó, y bueno, hoy es gobernador por el peronismo, por el Frente de Todos. Lo cierto es que todos ellos no hacen negocio de un peso. Te doy un ejemplo. Este gobernador actual compró un avión que costó $9.300.000. Ese avión estaba publicado en distintos comercios, en distintas empresas que producían o que vendían este avión, porque es un avión yankee, que se lo podía conseguir por 3,5 millones. Bueno, obviamente que toda esa diferencia entre 3,5 millones y 9.300.000 pesos es plata que queda para ellos. Hace unos días, por ejemplo, saltó el caso de que este hombre le había dado 150 millones de pesos a un sobrino de él que está en un área de la provincia de Catamarca, sin rendición de cuenta. Es decir, él podía gastar y no rinde cuenta. Bueno, esa es la forma en que se opera en estas provincias, en estas republiquetas bananeras que hay, como la nuestra, como la de La Rioja, como Formosa, ¿me entendés? Nadie puede hacer nada, la justicia no existe, la han destruido, una cosa descomunal. Por eso nosotros acá, si analizamos cuál es la realidad que nosotros tenemos, y tenemos que desaparecer, porque tenemos, nosotros como andalgalenses estamos en un valle que tiene en la parte alta 6.500 metros de altura, pero siempre son farallones que están arriba de los 4.000 metros. Y estamos en una suerte de herradura herméticamente cerrado. La minera está más o menos a 3.200 metros de altura, donde está localizado el proyecto. Ahí tenemos la naciente de los 3 ríos que hacen el río Andalgalá, y no hay forma de que no te maten, no hay manera, porque no es solamente el problema del agua, que hoy Andalgalá no tiene agua porque la minera le está levantando el agua en el cerro, y acá la gente que tenía su finca de olivo, de viña, de higuera, ya no puede regar porque la minera le usa el agua en el cerro. Porque esto es lo otro que hay que decir.
Acá lo caro para nosotros, y esto hay que entenderlo, lo caro nuestro no es que nos roben oro, que nos roben molibdeno, que nos roben el uranio, que nos roben las tierras raras. No, lo caro que nos cuesta a nosotros en estas provincias semidesérticas es el agua. Claro. La minera a nosotros en 10 años nos ha hecho desaparecer el reservorio de agua subterránea más grande que tenía Catamarca, que es la del campo del Arenal. Allí nacía el río Santa María, que después iba hasta por todo el Valle Calchaquí. No es un problema que nos va a impactar y nos va a afectar a los andalgalenses únicamente. Va a impactar en todo lo que es la quebrada del Calchaquí que llega al dique Cabra Corral en Salta. ¿Me entendés? Pasando por centros como por ejemplo ahí en la provincia de Salta, Cafayate y un montón de departamentos más, son muy ricos por la producción de vino, y ellos se van a ver gravemente impactados porque ya no les va a llegar el agua. Entonces, claro, para que seamos claros y para que la gente lo entienda, el problema nuestro no es el problema únicamente del agua, en el sentido de que te la van a envenenar, que te la van a quitar, que te la van a secuestrar. Alumbrera durante 10 años no pagó un peso y consumía 100 millones de litros por día. 100 millones de litros por día para los andalgalenses era 3 veces más que todo el caudal del río Andalgalá de promedio. ¿Me explico? ¡Qué bárbaro! Durante 10 años, hasta que lo secó al campo del Arenal, utilizó 100 millones de litros por día. Después, ya como no tenían de dónde más sacar, empezaron a hacer perforaciones y secaron, digamos, la freática, con la cual 2 pueblos, uno que se llama Bisbis, ese desapareció completamente, y otro que se llama Amanao, que son poblaciones chicas, porque en Bisbis había 54 personas y en Amanao vivían 270, se quedaron sin agua, o sea, desaparecen literalmente porque les roban el agua, claro, ¿me entiendes? Pero el problema nuestro, a eso quiero llegar, más allá del drama del agua, es otro el problema. Por eso te expliqué que estamos en un valle herméticamente cerrado, porque estas empresas van a hacer voladuras diarias de aproximadamente 300.000 kilos de explosivos por día. 300.000 kilos hasta 300.000 kilos de explosivos por día. ¿Sí? Eso te va a generar una polución tan descomunal en poblaciones que están herméticamente cerradas, que no pueden salir ni al norte, ni al este, ni al oeste, sino que todo baja por la única o sea que todo el polvaderal que se va a generar con las explosiones va a caer sobre el pueblo. Lo vamos a respirar nosotros, o sea, te va a envenenar el agua, los árboles, las plantas, los seres humanos. No hay forma de que sobrevivas, ¿no es cierto? Salvo que hagas una burbuja, no sé de qué producto, pero acá no hay posibilidades de salvarse. Eso es un genocidio directamente. Eso es un genocidio, exactamente. Es terrible todo lo que nos estás relatando, León. Y bueno, yo te cuento esto. Nosotros en el año 2000, cuando ya empezamos a ver y a padecer el drama de la megaminería, empezamos a recorrer el país. La provincia de Chubut era una provincia que no tenía la más remota idea del drama minero. Nosotros empezamos a caminar pueblo por pueblo, Chubut, Río Negro, veníamos de Santa Cruz, Neuquén, San Juan. En muchos lados no nos escucharon, pero en otros lados sí. La semilla que tiramos prendió. Una de las semillas que prendió fue Chubut, en todo lo que es la zona del Bolsón, del Lago Puelo, de Esquel sobre todo. Y esa gente conoció el drama de la megaminería, por quien te habla, y otra persona que éramos 2 exconcejales. Y recorrimos hasta Jujuy hablando, y en algunos lados la gente nos escuchó y en la mayoría de las provincias no nos escucharon. Pero hoy yo veo este drama que tiene Chubut, donde ellos tienen una ley desde el año 2003, una ley provincial que Catamarca, por ejemplo, no la tiene, ni San Juan, por ejemplo. Nosotros no la tenemos.
pero ellos sí tienen una ley provincial de prohibición de la megaminería. Sin embargo, este mamarracho que han hecho la semana pasada, de aprobar o habilitar la explotación minera de 2 proyectos ahí en la meseta chubutense, lo hacen cuando ellos tienen de fondo una ley provincial de prohibición, una cosa inconcebible. Bueno, pero en Mendoza pasó otro tanto también con la 7722. Exacto. Pero obviamente que en Mendoza la gente reaccionó, lo mismo va a pasar en Chubut. Yo conozco a la gente de Chubut y te garantizo que no se va a quedar con esta locura de este Arcioli, que dicho sea de paso, recordemos que tanto Arcioli como alguna vez Béder Herrera en La Rioja llegaron a ser gobernadores con el discurso antiminero, y cuando estuvieron arriba pegaron un panquecazo y terminaron siendo prominero, como es el Arcioli este. Yo conozco a la gente de Chubut. La gente de Chubut es gente realmente de un carácter y de una fuerza que no va a quedar como que le han metido la mano al bolsillo y le han hecho lo que le han hecho. Eso tengo la absoluta certeza. Nosotros acá en Andalgalá, como te digo, también tenemos muchos años de lucha, pero son poblaciones más chicas, la gente es más pacífica, pero igualmente nosotros hace 50 años que vivimos un infierno, porque estos tipos nos han metido en un infierno. No es solamente la contaminación del agua, del aire, la otra contaminación de terror es la contaminación social. Este pueblo nuestro, que es un pueblo que tiene 15.000 habitantes, esta parte de Andalgalá, porque hay otros 4 distritos que están en otros lugares, pero acá donde está el impacto de la minería son de 12 distritos. Nos hemos peleado todos, padre con hijo, hermano con hermano. Ese es el peor infierno que nos toca vivir a nosotros, porque en eso las empresas multinacionales son expertos, en la contaminación social. Acá éramos pueblos sanos, pueblos que no teníamos ningún drama, y bueno, acá empezó a aparecer la droga, empezó a aparecer la trata de blanca, empezó a aparecer toda esa mugre que hoy vos la tenés en todos lados. Yo una vez, estando en Esquel, en una entrevista que me hace en Diario Página del Sur, yo comento esto. ¿Te imaginas que se me hizo un juicio? Menos mal que al poco tiempo el juez federal de Catamarca, el doctor Terán, dijo públicamente: yo lo digo, la droga en Catamarca se inició por el proyecto Alumbrera. Eso me salvó, si no estaría preso. Cosas de esa índole, de esa gravedad, que no tienen palabras para definir esto, porque, vuelvo a repetir, yo voy a hablar de la contaminación del agua, que te roban el agua, de la contaminación del aire, pero ¿cómo hablamos de la contaminación social que nos ha hecho pelear a todos contra todos? León, el tiempo se nos está yendo, pero te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver justamente con estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y que vos en alguno de los mensajes que intercambiamos me hacías mención. Y este compromiso, digamos, incluso de algunos artistas con las causas ambientales, ¿qué papel está jugando? Porque vos además sos autor de alguna de las letras de alguna de esas canciones. Sí, soy compositor, tanto de letra como de música. Yo te cito a algunos de los amigos que están comprometidos hasta el tuétano con la lucha de Andalgalá. Axel, Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Rubén Patagonia. Hay un sinfín de gente que está comprometida, el grupo Divididos. Este fin de semana una de nuestras 4 asambleas cumplió 12 años de vida. Y bueno, estuvimos viviendo momentos muy lindos porque todo el mundo viene y colabora y canta, y para nosotros la lucha es eso, una lucha por la paz. Y tenemos esta ayuda de esta gente que es muy importante, porque estos problemas no se conocen si no es por ellos, que cuando están en algún escenario o en algunos medios como el tuyo, como el de ustedes, que dan a conocer estas cosas, el país no sabe nada, no conoce nada, porque todo está armado en un esquema donde todo se esconde, porque la prensa en su gran mayoría son cómplices de esto y ellos viven de lo que estas mineras pagan. Entonces vos de pronto acá tenés
13 radios en Andalgalá. Hay una sola que habla y cuenta la otra, ¿verdad? 11 están haciéndole la propaganda todo el día a las empresas, y así en todo sentido. Por eso te digo, para nosotros, lo que vos me preguntás de esta gente que nos ayuda, o de radios, o de comunicadores sociales como los de ustedes, es genial, porque es la única forma de que este país sepa que nuestros pueblos no tienen opción, vamos a desaparecer. Nosotros acá, cuando se habla del cáncer, se habla de enfermedades respiratorias, Andalgalá, desde que empezó el proyecto Alumbrera, subió el 800% de los cánceres. Y ni qué te voy a decir de otras enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, todas las esclerosis, que hay como 4 o 5 esclerosis, donde vos decís, por decir, claro, hay un caso... León, sí. Te quiere hacer una pregunta Daniel de Abrantes, que está acá en la mesa, que además sí. Es cantante, Sí. integró algún grupo que acá en el Gran Buenos Aires fue muy famoso en el pasado, y además recorrió toda aquella zona y escribió un libro, y te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Sí. León? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, no, quería hacer un comentario. Yo tuve la suerte de vivir unos años en Salta y de poder conocer toda esa zona que estás describiendo, Sí. de los valles calchaquíes y Catamarca, Santa María, bueno, Sí. y yo que me dediqué a cantar las letras de nuestro cancionero folclórico de acá desde Buenos Aires, recibí un impacto muy grande cuando me fui a vivir a Salta, porque empecé a descubrir lo que esas canciones realmente contaban y cantaban. Exacto. Y que desde Buenos y que desde Buenos Aires no sabíamos, ¿no? Entonces yo durante unos años me dediqué a recorrer una ruta, la ruta 40, y tomé 12 pueblos, y en cada uno de esos pueblos elegí una canción que fuera emblemática de ese pueblo. Hicimos una obra que se llama Las canciones que miré, que es un libro de fotografías y de relatos de las canciones, y que tiene que ver con esta posibilidad de acercarnos a lo que los autores nos querían transmitir, y a la maravilla de eso, ¿no? Y a las historias, ¿no? Por ejemplo, yo cantaba Fuego en Animaná, pero yo no sabía que el Fuego en Animaná había sido el primer corte de ruta de la Argentina, allá por el año 72, y era expresión de una lucha del pueblo de Animaná enorme. O cantaba La Arenosa, y no sabía, porque los que vivimos en Buenos Aires pensamos que la arena está en Mar del Plata, y sin embargo las dunas más altas de la Argentina están en Catamarca, ahí en el bolsón de Fiambalá, y digo, ¿no? Aparte de todo el drama que vos nos contaste, hay otro drama, ¿no? Que es el que los argentinos terminamos siendo estafados, no tenemos conciencia del país que tenemos y de lo que está ocurriendo con el país interior. Entonces la voz de ustedes, además de ser una voz de resistencia por lo que están viviendo en carne propia, ¿sí? También tiene un papel importante aquí en las grandes metrópolis, y aquí en Buenos Aires, donde se concentra casi el 40% de la población argentina, ¿no? Para ver si empezamos a tener conciencia de lo que es nuestro país y del proceso de saqueo al que estamos siendo sometidos, y lo que le estamos dejando a nuestros nietos, ¿sí? Así que yo te quiero felicitar por el enorme trabajo de ustedes, por la consecuencia en el trabajo, por haber decidido caminar la Argentina para trasladar este mensaje, y desde ya, acá en lo que nosotros podamos, nuestra solidaridad permanente, y estos micrófonos siempre van a estar abiertos para que ustedes traigan aquí esta denuncia, ¿no? Que es tan importante. Tenemos el último minuto, León. Muchísimas gracias.
un detalle más que quiero agregar. Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán son las provincias que a comienzos de la colonia y la conquista en este país o en estos territorios vieron desaparecer y ser asesinados toda su gente justamente por el tema minero. No nos olvidemos. Por eso yo les recuerdo ahí al amigo de Salta que ellos también por los valles Calchaquí han visto desaparecer a todos los pueblos originarios, y hoy los pocos que están quedando, algunos en Chaco, en Formosa, parte inclusive de Salta, y los están matando peor que en la época que estaban los españoles. Esto es así y hay que decirlo. Y en el caso nuestro, el precio de sangre que tuvo la desaparición de nuestros pueblos tuvo que ver con el oro, ¿no? Así que bueno, eso hay que decirlo para que la gente no lo olvide, que desgraciadamente la riqueza es el fruto de la codicia, de esta locura, y no les importa si matan uno o matan 60 millones de personas. Así Esa es. es la verdad. León, tuviste de disponer de este tiempo para nuestro programa. Desde ya que quedamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos felices fiestas y un gran cariño para la población de Andalgalá. Bueno, igualmente para ustedes, yo estoy siempre a disposición. Vos sabés que quien me contactó a mí contigo es este muchacho que es ciego, Raúl Valle Nuevo, que él anda por todos lados siendo no vidente, un hombre grande ya, porque nosotros ya somos personas ya de muchos años. Pero bueno, ahí está la lucha y habrá que seguir luchando, porque lo único que le podemos dejar a nuestros hijos es esto, que podemos decir de un pueblo que no se rindió nunca, que nosotros este sábado llevamos a cabo la caminata número 619, son 619 sábados ininterrumpidamente, donde la gente sale a la plaza, se expresa, se manifiesta con tambores, con guitarras, con todos los instrumentos musicales, porque nosotros vamos a seguir defendiendo lo más sagrado que tenemos, que es la tierra, y esto hay que entenderlo o entenderlo. Los seres humanos, lo único sagrado que tenemos es la tierra. Te lo dice alguien que escuchó alguna vez esto azorado, porque mi abuelo, que era español, me dijo eso y yo no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y los años me enseñaron y me hicieron ver que mi abuelo en eso tenía razón. Lo más sagrado que tenemos los seres humanos es nuestra tierra, nuestra pacha. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo muy grande. Abrazo. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Romina del Pla y Daniel Pérez, que nos va a hacer un comentario en la segunda hora.